Hola, colombianos. Bienvenidos a mi canal, Un Papá VTuber, el espacio donde desmenuzamos la política sin filtros, con datos duros y análisis que te hacen pensar. Soy su anfitrión, un patriota colombiano que no se deja engañar por la propaganda izquierdista. Hoy, amigos, vamos a profundizar en un tema que nos toca a todos, el supuesto milagro del desempleo bajo el gobierno de Gustavo Petro, basado en el reciente informe del DANE sobre la tasa de desempleo en agosto de 2025, que cayó a 8,6%. Pero les voy a demostrar por qué esto es un descenso falso, un engaño estadístico que oculta el desastre económico causado por las políticas nocivas de Petro. Vamos a hablar claro. El desempleo bajó, sí, pero no por la economía, fue por más puestos públicos y porque la gente se está yendo del país. Le contamos. El gobierno celebra que el desempleo está bajando y que cada vez más colombianos tienen trabajo, pero hay algo raro, la economía no está creciendo mucho. Entonces, ¿por qué las cifras de empleo sí? Aquí hay dos teorías que suenan bastante. La primera habla de que el gobierno, al gastar más, está contratando mucha más gente en cargos públicos. Eso hace que las cifras de empleo se vean mejor de lo que realmente son. Y sí, es verdad que este gobierno está gastando muchísimo, pero ¿realmente han aumentado de forma exagerada los empleos públicos? Miremos. Bajo el gobierno Duque había en promedio 2.5 millones de personas trabajando en el sector público. Con Petro esa cifra subió a 2.8 millones, es decir, unos 300.000 más. Es un aumento importante, pero ojo, en total hoy trabajan 23.9 millones de colombianos. Entonces, estos nuevos empleos públicos no son suficientes para decir que los niveles bajos que estamos teniendo de desempleo son solo por esto. Sus reformas tributarias y decisiones socialistas están ahuyentando a las grandes empresas, cerrando pequeñas y medianas, y destruyendo la prosperidad que Colombia había logrado bajo líderes de verdad como Álvaro Uribe Vélez. Les recuerdo unirse al canal si son defensores de la patria, denle like, compartan y comenten. Continuemos. La segunda teoría va por otro lado y dice que el desempleo ha caído porque muchos colombianos se han ido del país. Antes se iban del país alrededor de 400.000 personas en 3 años. Sin embargo, en los 3 años que llevamos del gobierno Petro, han salido de Colombia más o menos 1 millón de personas. Pero entonces viene la pregunta clave. ¿Esa salida de más de 1 millón de colombianos buscando oportunidades afuera alcanza para explicar por sí sola la caída del desempleo en Colombia? Amigos, imagínense esto. El DANE anuncia que el desempleo nacional bajó a 8,6% en agosto de 2025, la cifra más baja para ese mes desde 2001. Suena bien, ¿no? Petro y sus aliados progres lo celebran como si fuera un triunfo del cambio. Pero detengámonos un segundo. ¿Es esto real o es humo izquierdista? Vamos a los datos duros. Esta caída se debe principalmente a un aumento en el empleo informal, que sigue alto en alrededor del 58%. ¿Qué significa eso? Gente rebuscándose en las calles, vendiendo tinto o haciendo lo que sea sin contratos, sin seguridad social, sin estabilidad. Esto no es empleo de calidad, es supervivencia. Críticos como Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, han cuestionado cómo Petro se atribuye esto sin políticas reales para generar empleo formal. Es más, hay voces que dicen que las cifras están manipuladas por funcionarios petristas en el DANE. Puro engaño. Bajo Petro, el salario mínimo sube artificialmente, pero sin productividad, lo que destruye valor y aumenta el rebusque. Hablemos claro, las políticas de Petro son nocivas para la economía colombiana. Su obsesión con el cambio socialista ha inflado el gasto público, creado déficits fiscales galopantes y asustado a los inversionistas. Por ejemplo, el gobierno intenta suspender la regla fiscal sin razones extraordinarias, lo que expertos ven como un riesgo para la estabilidad. Petro ataca a las empresas privadas, llamándolas oligarcas o indolentes, mientras su administración gasta en contratos electorales y deja de ejecutar presupuestos por 70 billones de pesos. ¿Resultado? Crecimiento económico estancado, inflación persistente y una percepción negativa que ahuyenta capital. En 3 años de Petro, las cifras muestran un saldo mixto, pero con más malas que buenas: pobreza, desempleo real alto y empresas huyendo. Ahora, veamos el éxodo de grandes empresas. Desde que Petro llegó al poder, compañías emblemáticas han cerrado o se han ido de Colombia, culpando directamente a sus reformas y ataques constantes. General Motors, Frubana, Colchones Paraíso, Ultra Air, Viva, Dr. Martens. La lista es larga. 2 fuentes. ¿Por qué? Altos impuestos, inestabilidad regulatoria y un ambiente hostil. Petro ha satanizado a las empresas privadas,
extendiendo su furia a través de ministros como Ocampo, que elevaron las tasas de renta a niveles de la OCDE más altos. Empresas como Cerrejón despiden a 900 trabajadores por bloqueos en exportaciones de carbón. Y no olvidemos que más de 80.000 personas han renunciado a la nacionalidad o cambiado su residencia fiscal por el impuesto al patrimonio confiscatorio. Esto no es casualidad, es el resultado de un gobierno que prioriza ideología sobre prosperidad. Petro es peor que el COVID para la economía. Pero el golpe más duro es a las pequeñas y medianas empresas, las pymes, el motor de Colombia. La reforma tributaria de Petro, la tercera en su mandato, es una dictadura tributaria que grava fusiones, herencias, tierras improductivas y capitales salientes. Pequeñas empresas alertan que estos impuestos castigan a los pobres, cerrando operaciones y destruyendo empleo. Grupo Aval lo dice claro, se cierran empresas, se destruye el empleo. El adelanto de impuestos golpea el flujo de caja de las pymes, forzándolas a quiebras. Acopi advierte que la reforma laboral hundida habría sido peor, pero ya las tributarias han causado cierres masivos. Bajo Petro, el aumento desproporcionado del mínimo vital obliga a pymes como panaderías o peluquerías a cerrar, mientras el gobierno ignora la informalidad y el contrabando. ¿Por qué? ¿Cuánto más vamos a tolerar esto? Imaginen si Colombia eligiera a un líder de verdad, como Abelardo de la Espriella. ¡Qué visión gloriosa! De la Espriella, con su determinación inquebrantable, restauraría la seguridad democrática de Uribe, inversión extranjera floreciendo, empresas quedándose, pymes prosperando sin impuestos asfixiantes. No más diálogos con criminales ni paz total que beneficia a bandidos. Mano dura contra el contrabando y la evasión. Con él, Colombia se aliaría con inversionistas reales, no con ideologías fallidas. Sería fácil y contundente. Las grandes empresas volverían, las pymes revivirían, y el desempleo real bajaría con empleos formales. Recuerden los años dorados bajo Uribe, crecimiento económico del 8,2% incluso con pandemia, comparado al 0,7% de Petro, inversión floreciendo, ciudadanos caminando tranquilos. ¿Por qué? Porque Uribe no negociaba con terroristas, los combatía. Contrasten con los desastres actuales. Petro con su paz total rindiéndose ante bandidos, reformas que elevan impuestos al 50% para financieros y mineros, llevando la tributación total por encima del 100% de utilidades. Volviendo al informe del DANE, es un espejismo. La oposición ha hundido reformas como la laboral, salvándonos de más desastres, pero el daño tributario ya está hecho. Empresarios como Mario Hernández alertan que Petro cuesta 500 millones al mes en ineficiencias, y sus reformas generan desempleo. Hay esperanza, rechacemos estas políticas. Imaginen derrocar este socialismo, con un gobierno de derecha, empresas regresando, pymes floreciendo, desempleo real bajando. Para Colombia, esto es una oportunidad. Elegir a Abelardo de la Espriella significaría aliarse con inversionistas, acabar con reformas nocivas y restaurar la grandeza colombiana. No más debilidad. Luchemos por una economía libre de dictaduras tributarias y gobiernos socialistas. En resumen, el informe del DANE muestra un descenso falso del desempleo, ocultando el daño de Petro, empresas huyendo, pymes quebrando, economía estancada. Comparte este video, comenta, ¿crees que el desempleo bajo Petro es real o falso? Y suscríbete. ¿Qué opinas de una Colombia libre de reformas tributarias destructivas? Nos vemos en el próximo análisis. Firmes por la patria.